Queridos amigos, muy feliz domingo. Gracias por acompañarnos en ABC Radio 760 de AM. Esto es Por Amor a México. Y este domingo estamos con Samuel Sad, estudiante de medicina en la Universidad de Anáhuac, quien ha estudiado mucho de bioética. Y estamos listos para platicar sobre cómo tener una discusión productiva sobre temas bioéticos, sobre todo el derecho a la vida. Samuel, gracias por estar aquí. Gracias por invitar, Raúl. Entonces, ¿de qué vamos a platicar? Bueno, como veníamos conversándolo, creo que hoy en día es muy evidente cómo es muy difícil tener una conversación sobre cualquier tema que sea ético. Y es una cosa que, lo que pasa es que cada vez que tenemos una conversación o una discusión sobre un tema que sea álgido, realmente lo que estamos haciendo es repitiendo nuestras premisas, repitiendo nuestras conclusiones, y no tenemos un marco que nos lo ponga todo en conjunto, no tenemos como un idioma, un lenguaje en común. Entonces, básicamente es imposible llegar a una conclusión, porque si no tenemos un panorama común, simplemente, pues, básicamente típica discusión en internet, en Facebook, que simplemente, pues, comentas tus cosas, drenas tu ira, y ya al final terminan molestos los dos bandos y sin tener una conclusión. Entonces, creo que lo que podemos ofrecer, y lo que vengo a hablar hoy, más que es a dar una respuesta sobre el tema del aborto, que sí es un tema muy escabroso y sí es un tema muy delicado, más que todo ofrecer un panorama que sea como un método mediante el cual, pues, lógicamente, racionalmente podamos llegar a una conclusión y por lo menos ver cuáles son las posibles posiciones al respecto. Claro, ¿en qué consiste este método? Bueno, este método fue desarrollado por Marta Tarasco, que es una bioeticista. No es el único método bioético que hay, pero es uno que a mí se me hace muy didáctico. Y pues básicamente son 5 pasos mediante los cuales puedes llegar finalmente a una conclusión, un juicio ético sobre la moralidad, bondad o maldad de un acto ético. ¿Cuál es el primer paso? Bien, el primer paso es identificar cuál es el dilema y si realmente existe o no un dilema. O sea, muchas veces, y esto es una cosa más de retórica que de ética, es identificar los posibles hombres de paja, ¿no? Cuando un hombre de paja es cuando es una falacia, que es cuando tratan de ridiculizar tu postura, exagerándola o tratando de atacar una cosa que sea más fácil de atacar, que no es lo que tú dices. Claro. Entonces dicen, es que tú defiendes que entonces los espermatozoides tienen vida y tal. Y, no, a ver, Claro. O sea, yo no estoy defendiendo que el óvulo o algo así, estoy defendiendo el embrión, que es otra cosa. O sea, Claro. ya es una cosa radicalmente distinta, pero entonces hay que primero como aclarar específicamente cuál es el caso que tú estás defendiendo, y ya una vez que se ha aclarado cuál es el dilema, bueno, si existe o no un dilema, ver cuáles son las variables que están dentro de ese dilema. Entonces, o cuáles son los valores afectados y principios que pueden verse en riesgo, que al final van a ser como pues eso sí, las variables que voy a tratar de conjugar después en el juicio ético. Y en el caso del aborto, los valores que se suelen poner en contraposición o en riesgo son, por un lado, la autonomía de la madre y por el otro lado, la dignidad de la vida del embrión, si es que tiene. Entonces, esos son los valores que se suelen esgrimir, y ya una vez, o sea, con esto ya identificas cuál es el core, el principal problema del argumento. Claro. Que bajo este orden de ideas, una de estas dos premisas tendría que ser verdadera. Sí, exacto. Un dilema es un caso en el cual hay dos argumentos que se enfrentan unos a otros y uno u otro niega la conclusión del otro. O sea, se contraponen de tal manera que afirmar uno negaría la conclusión del otro. Uh-huh. Entonces, bueno, ese sería el primer paso, que es identificar cuál es el dilema a resolver. Y de ahí nos vamos al segundo paso, que ¿cuál es? El segundo paso es el análisis empírico. Una vez que ya hemos identificado las variables y de cuál es la cuestión que estamos tratando, se trata de analizar científicamente, esto quiere decir con el método científico, empíricamente, de qué estamos hablando. Entonces, si tú quieres hablar sobre un tema biológico, tienes que tener unas ideas básicas de biología, de las ciencias de la vida, ¿no? O sea, tienes que definir exactamente qué es un cigoto, o incluso más básicamente, qué es una célula,
qué es un gameto, qué diferencia un cigoto de un gameto, qué ya es el embrión, el feto, que son básicamente las etapas del desarrollo de la biología del desarrollo humano. Y una vez que tengas definidos eso científicamente, después puedes saltar a ya la parte filosófica, pero es importante entonces ver cuál es la verdad empírica, la verdad pues, que podemos conocer por el método científico. Entonces, por el método científico podemos conocer que desde el momento de la fecundación, el cigoto se comporta como un sistema orgánico distinto al de la madre, ya que posee una identidad genética propia, un metabolismo propio y tiene un principio, digamos, si lo quieren llamar principio de vida, que le confiere una capacidad para autoorganizarse y sus partes colaboran con sinergia para mantener una cierta unidad. Ujú. Es decir, eh, el cigoto vendría siendo autónomo de la madre. Esto no significa que sea completamente dependiente, sino que aquí creo que vale la pena diferenciar de dos conceptos que son la autonomía y la dependencia. La autonomía significa que ese ser nuevo, ese cigoto, tiene la capacidad para autoorganizarse, tiene una independencia como sistema del cuerpo de la madre. No significa independencia, porque claro que para todo el desarrollo humano, durante los próximos 9 meses, va a depender de la madre para desarrollarse. Pero esto no significa que no sea una cosa separada de ella. Claro. Porque un bebé cuando nace, pues tampoco es independiente de la madre. Si tú agarras un bebé incluso de 3 años y lo dejas en la jungla, a menos que haya un grupo de gorilas simpáticos que lo críen como Tarzán, pues no es No, independiente. Y si nos vamos incluso antropológicamente más profundamente, ningún ser humano es completamente independiente. O sea, ningún ser humano puede vivir más que en sociedad. Entonces, claro. dependencia no es lo mismo que autonomía. Hay que confundir las dos. Pues es un error antropológico, incluso filosófico. Claro. Y bueno, considerando que la ciencia define a un ser vivo como perteneciente a una especie o no, según su genoma, podemos decir que este cigoto, aparte de ser un organismo independiente, es un organismo humano, porque tiene un genoma humano, Claro. diploide, a diferencia de el espermatozoide y el óvulo, que son haploides, tienen la mitad de la carga genética, tienen 23 pares de cromosomas, ya el cigoto tiene los 46 pares Ujú. que caracterizan a un ser humano, perdón, 46 cromosomas, perdón, me equivoqué con eso, que ya constituyen, es el mismo genoma que el Raúl adulto. O sea, el Raúl cigoto tiene el mismo genoma que el Raúl adulto. Este, y con esto concluimos que el cigoto es la etapa unicelular de un nuevo ser, que es independiente de la madre. O sea, no puede ser parte de él porque es una célula que tiene la capacidad de desarrollar un individuo completo. Que tiene además su propio ADN. Exacto. O sea, todas tus células también tienen la carga completa del genoma, pero tus células de la piel, tus células, tus neuronas, las células de tu hígado, no tienen la capacidad de hacer un individuo completo. Y esto es algo también que es que el cigoto y el embrión, conforme se va dividiendo, tiene un principio organizativo que se llama que tiene un fenotipo polarizado. Es decir, tiene una distribución asimétrica de sus componentes. Esto quiere decir que es autopoyético. No sé si estoy diciendo muchas palabras técnicas, pero lo que quiere decir es que a medida que se va dividiendo las células, va destinando, bueno, esta cantidad de células van a ser para el hígado, esta cantidad de células van a ser para el cerebro, esta cantidad de células van a ser para el estómago. Entonces, se va dividiendo asimétricamente. A diferencia que de las células que tú tienes, incluso pueden ser células madre que estén en el hígado y tal, pero siempre se van a diferenciar hacia una estirpe únicamente, Ujú. o un grupo de estirpes. Claro. Pero solamente el cigoto tiene esa capacidad de dividirse simétricamente y diferenciarse hacia diferentes partes, o sea, se va generando a sí mismo. Ujú. Incluso los primeros 7 días, el embrión es totalmente, no está todavía implantado, entonces no es dependiente todavía de la madre, sino que se va formando a sí mismo. O sea, Claro. desde la fecundación que se da en la trompa, durante los primeros 7 días, 8, va viajando y ya luego hasta el final llega el útero. Pero incluso esos primeros 7 días podemos ver que es un ser autónomo. Independiente, claro. Incluso las tecnologías de fertilización in vitro nos demuestran que puedes tener un embrión en una cápsula de Petri y luego implantarlo. O sea, realmente para su génesis y para su mantenimiento al principio sigue siendo autónomo de la madre.
Aunque, claro, evidentemente es dependiente, pero eso no significa que no sea un sistema que tenga una unidad completamente independiente. Entonces, Claro. ya con esto, o sea, el cigoto tiene toda la capacidad de desarrollo, nada más necesita el medio adecuado. Y esto es, pues, la verdad empírica que sabemos científicamente. Y es una cosa que quizá hablar sobre este tema hace 50 años o más era más difícil porque todavía no teníamos como la definición clara de qué constituye la vida y todo. Pero hoy en día ya tenemos una embriología mucho más desarrollada, ya podemos hablar mucho más a profundidad sobre este tema. Y ya tenemos pues esta verdad empírica que nos demuestra qué es, específicamente es el embrión. Claro. Y de aquí nos vamos al tercer paso. El tercer paso se llama el marco antropológico, que es, entonces, una vez que ya tenemos la verdad científica, vamos a poner esto desde una perspectiva, si quieres, filosófica, antropológica, y definir nuestras variables. Entonces, aquí pusimos la definición de autonomía y la definición de vida. Entonces, algo muy importante que yo creo que en el 90% de los casos, el debate sobre el aborto se soluciona respondiendo esto, ¿qué es la vida? A partir de cuándo comienza la vida, qué constituye la vida, a partir de qué momento se considera que una vida humana es persona y por lo tanto es sujeto de derechos. Y entonces aquí es donde más como hay como mucha variedad de posibilidades, ¿no? Claro. Listo algunas, que es la vida empieza en la concepción. ¿Por qué? Explicar. ¿Por qué crees eso? O la vida empieza en una vez que en la implantación. O la vida empieza cuando el feto ya comienza a tener apariencia humana. La vida empieza cuando ya se pueden detectar los latidos del corazón. La vida empieza a partir del segundo semestre. Son como, varias legislaciones tienen como estos puntos de corte. Pero entonces, si tú pones un punto de corte, tienes que explicar por qué, para que no sea arbitrario, ¿no? Tenemos que ir a la primera pausa, el primer bloque. Y después de esto vamos a seguir con este tercer paso, discutiendo con Samuel Sad. Yo soy Raúl Camú, pueden encontrarme en Twitter como @Camou_Raúl, y esto es Por Amor a México en 760 AM. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Por Amor a México en 760 de AM. Me acompaña esta tarde de domingo Samuel Sad, quien es estudiante de medicina en la Universidad de Anáhuac y gran estudioso de temas bioéticos. Estamos hablando sobre cómo tener una discusión sobre el aborto. Vimos hemos estudiado el primer y el segundo paso y estamos a la mitad del tercero. Entonces, rápidamente, el primer paso es identificar el dilema. Segundo paso es un análisis empírico. Y el tercer paso es el marco antropológico, es decir, definir qué es la vida, cuando una vida puede ser considerada una persona humana y por tanto tiene que ser considerado sujeto de derechos. Samuel, gracias por estar aquí. Bien, gracias a ti. Entonces estamos hablando sobre cuáles son los puntos de corte o momentos a partir de los cuales se puede, o bueno, hay gente que ha intentado definir cuándo comienza la vida. Entonces, enlisté que era la concepción, la implantación, cuando tiene apariencia humana, cuando ya se pueden detectar los latidos del corazón, a partir del segundo semestre, trimestre, cuando el embrión desarrolla su sistema nervioso central o ya puede sentir dolor, cuando el feto ya es viable fuera del útero, o simplemente cuando ya nace, es a partir de ese momento es cuando ya tiene derechos. Antes de nacer, aunque tenga 9 meses, todavía no. O finalmente está que la posición, que hay gente que cree eso, que la vida realmente nunca comienza ese valor intrínseco. Esa dignidad intrínseca del ser humano nunca comienza. Entonces, es importante saber que la respuesta que tú des a esta pregunta va a tener, si quieres ser consistente con ella, va a tener muchas repercusiones también en otros casos. Por ejemplo, si tú crees que una persona tiene dignidad en el momento que comienza a tener sistema nervioso central o que comienza a sentir dolor, entonces cuando va perdiendo esas capacidades, ¿no?, por un proceso de deleterio, por una enfermedad, demencia, Alzheimer, entonces también pierde su dignidad de persona por perder ese sistema nervioso central. O incluso si vas a definir que la vida comienza en la sexta semana, como muchas legislaciones de algunos estados de Estados Unidos, que dicen que bueno, cuando ya se puede detectar el latido del corazón es cuando ya hay vida, realmente, o sea, el corazón comienza a latir a partir del día 22. Comienza a ser detectable por medio del ultrasonido aproximadamente en la semana 6. Entonces aquí es una definición que a mí me parece un poco arbitraria, porque dices, entonces si en 10 años
desarrollemos mejores ultrasonidos, mejores tecnologías que puedan detectar el latido del corazón al principio. En el día 21 ya vamos a cambiar la definición de vida a partir del día 21. O sea, definir la vida a partir de la capacidad que tengan los seres humanos o la tecnología de detectarla se me hace un poco arbitrario. Claro. Incluso si tú dices, bueno, está mal el aborto cuando ya, o la vida comienza cuando ya el feto es viable fuera del útero. Pero dices, o sea, hoy en día el récord del bebé más prematuro que ha nacido y sobrevivido es, si no me equivoco, 21 semanas y tantos días. Uh-huh. Pero si en 20 años desarrollamos la tecnología para poder sacar fetos a la semana 18, entonces, por un progreso técnico, cambiamos la definición de la vida. O hace 50 años, quizá un bebé prematuro no podía sobrevivir, ahorita sí, entonces ahorita sí es persona y antes no lo era. O sea, hay que asumir todas las consecuencias que puede tener la definición que escojamos. Claro, porque quieres construir la dignidad de esa persona a partir de un avance técnico. Sí, claro, e incluso hay gente que dice que, bueno, obviamente el bebé no tiene dignidad hasta que nace. O sea, el canal vaginal es algo que, no, sí, que confiere personalidad. Ok, pero entonces hay legislaciones que permiten el que se llama, no sé cómo se dice en español, partial birth abortion, supongo que aborto de nacimiento parcial, en el cual van a hacer un parto vaginal y en lugar de comenzar por la cabeza, comienza por el cuerpo y hasta que no salga en la cabeza no es persona. Entonces básicamente les cortan el cuello, le aplastan el cráneo, le succionan el contenido del cráneo y pues no fue matar a una persona porque hasta que la cabeza no salga de la vagina no es persona. Pero esto acorde por una... Es decir, esta definición es una definición positiva de ley. Sí. Bueno, sí, se podría argumentar eso, ¿no? O sea... Sí, o si quieres que la ley positiva no tenga ninguna base en nada real, pues... Sí, lo está haciendo para darle una vuelta ahí. Claro. Entonces, pues eso es importante darse cuenta de que la respuesta que tú des tienes que aplicarla a otros casos. Entonces, si tu definición es que un bebé ya es, o sea, un feto ya es persona cuando tiene corazón, entonces una persona que necesita un trasplante de corazón o que tiene un corazón artificial ya no es persona, claro. O sea, es muy resbaloso dar una definición que sea arbitraria. Entonces tienes que afirmar algo que sea fuerte. Claro. ¿Cuál sería otro de los casos en el paso 3, marco antropológico? Pues... A ver, ¿qué otra cosa dije? También, si dices que el feto ya, así como... Es que antes había muchas teorías de embriología y hoy en día se sabe como objetivamente de la ciencia, ¿no? Pero antes se definía que la vida comenzaba cuando ya tenía aspecto humano. Ok, entonces una persona adulta que no tenga aspecto humano ya no es persona. Si le falta un brazo, si le falta una parte, o si tiene alguna enfermedad, ya no es persona. Entonces aquí son terrenos muy resbalosos y al final esta pregunta es muy importante porque lo que tú digas sobre cuándo comienza la vida y porque cuándo comienza la dignidad de la vida es una respuesta que principalmente la hace sobre ti. Sobre qué piensas tú sobre ti mismo. Tú eres valioso intrínsecamente por el hecho de ser persona, por el hecho de ser humano, o lo que te da valor es una cosa, es algo que tú haces o algo que tú posees. Entonces es muy importante esta pregunta, reflexionarla y creo que todo el mundo tiene que preguntársela alguna vez en sus vidas y saber que la respuesta que den es la respuesta que están dando sobre sí mismos. Porque claro. Tienes dignidad tú, porque tienes capacidad intelectual, porque tienes autoconciencia, porque tienes más valor que otra persona por alguna cosa secundaria o es por intrínsecamente lo que tú eres. Claro. Entonces, como persona humana. Sí. Creo que podemos ir al paso 4. Y ya una vez, bueno ya, como dije, si tú eres capaz de contestar esta pregunta de cuándo comienza la vida, se resuelve en la mayoría de los casos el dilema sobre el aborto. Pero hoy en día y cada vez más nos damos cuenta, hay mucha gente pro aborto que por los avances de la ciencia ya no se atreven a negar que a partir de la fecundación ya hay un ser humano distinto. Entonces, ya su argumento no se centra en negar que el embrión o el cigoto sea una persona humana, sino que ahorita el debate pasa al siguiente paso, que es el paso 4, que es la jerarquía de valores o jerarquía axiológica. Y aquí es poner en contexto los valores que se pusieron en contraposición al principio, que eran la autonomía y la vida, ponerlos en su contexto. Entonces, según un modelo antropológico, la vida va a ser más importante que la autonomía. Pero puede haber otro, dígase, o sea, el modelo en el que la vida es más valiosa
que la autonomía, o por lo menos un valor anterior jerárquicamente, que la autonomía es la personalista. Pero luego también hay corrientes de liberales o libertarias que piensan que la autonomía va por encima de la vida. Entonces, en este caso sí, reconozco que que sí hay una vida humana en el embrión. Sin embargo, considero que la autonomía de la madre va por encima del derecho de la vida del embrión. Y afirmar esto es muy problemático, porque entonces, a ver, se puede extrapolar este juicio a otros casos. ¿Hay algún otro caso en el que tu autonomía vaya por encima de la vida de alguien más? Ni siquiera de la vida de ti mismo, sino de la vida de un tercero. Entonces, se me hace muy problemático esto, pero aquí entonces cabe definir cuál es tu jerarquía de valores, si la vida es más importante que la autonomía o viceversa. Y hay un paso 5. Sí, ya. El quinto paso vendría siendo, ya una vez que has considerado todo, que has tenido una cadena de razonamientos lógica, solamente ahí, y no precipitándote, y no metiéndote emocionalidad, sino viendo lógicamente toda esta secuencia de pasos, es que puedes emitir un juicio. El quinto paso es el juicio ético. Ujú. Es, ya una vez considerado todo, es la bondad o maldad del acto del aborto. Pero eso lo haces una vez que ya has tenido todo esto antes. Y bueno, aquí básicamente hay todavía una objeción que se puede hacer. Hay todavía una forma en la que una persona puede hacer pro aborto, y sería diciendo que realmente los juicios éticos o la bondad o maldad de un acto no provienen de una secuencia lógica de valores y principios, sino que los actos se juzgan según sus consecuencias. Esta vendría siendo una corriente consecuencialista o pragmático utilitarista, en la cual un acto que yo haga no se juzga por eso, por ni mis intenciones, ni el objeto, ni los principios, ni los valores que están en juego, sino por las consecuencias que se puedan traer. Y ya esta consecuencia había muchas formas de definirla. Entonces está el pensamiento de que un acto es bueno, será mejor en la medida en la que traiga la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de individuos de una sociedad. Entonces aquí, de la misma forma que en los casos anteriores, cabe extrapolar este principio a otros casos, ¿no? Y bueno, antes que nada cabe decir que si tú llegas a un juicio ético de una forma lógica, este juicio es verdadero, sea bueno o sea malo el aborto como conclusión de todo este juicio. El juicio es independiente de la circunstancia. Es decir, si ese embrión fue concebido como producto de una violación o de un incesto, o si la madre es pobre, la licitud de acabar directamente e intencionadamente con la vida de un feto será bueno o malo independientemente de la circunstancia. Claro que son casos muy limítrofes, son casos muy, muy extremos y muy difíciles. Claro. Sin embargo, la licitud de ese acto no varía según la circunstancia. Claro. A menos que, como digo, te suscribas a esta doctrina consecuencialista y utilitaria. Claro. Vamos a una muy breve pausa y estamos de regreso en Por Amor a México 760 de AM. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Yo soy Raúl Camus. Esto es Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM. Este domingo estamos con Samuel Sad, estudiante de medicina en la Universidad Anáhuac, para platicar sobre cómo tener una discusión productiva de un tema ético, específicamente del aborto. Samuel, ¿por qué hay tanta violencia relacionada al debate sobre la vida y el aborto? Uy, pues... no sé si ubicas la frase de Gandhi que dice: la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Yo pienso que en el panorama actual, en la cultura pues de la posverdad, de la posmodernidad, ya no hay razón. Entonces lo único que queda es violencia. En un mundo donde ya no existe una razón, ya no hay una razón que tener. No es que un lado no tenga la razón y el otro sí, o el otro no tampoco, sino que si ya no hay una razón que tener, entonces lo único que queda es la violencia. Entonces vemos muchas veces que lo que hace es simplemente repetir tu propaganda, repetir, y el que grite más fuerte, y el que tenga la voz más alta, y el que repita más, y el que haga más lobby es el que va a tener razón.
Pero bueno, ese es el triste panorama. Y eso nada más se puede hacer imponiendo una idea, imponiéndolo por medio de la violencia. Y es el panorama que tenemos en la posmodernidad. Claro. Creo que esa es la razón por la que... Porque nada más se pueden sostener estas afirmaciones pues, con la violencia. Porque si no hay razón, solo queda violencia. ¿Tú consideras que, es decir, vemos el movimiento Pro Vida, una serie de líderes y de figuras, y vemos quizá en la población general muchísima más gente que ya que no hay forma de decir que el bebé, que el embrión no es una persona humana, dejan de defender el aborto? ¿Tú ves alguna solución para, por lo menos en México, que deje de existir el aborto en los próximos años? Em, yo creo que el aborto es, es un síntoma del fracaso de una cultura. Cuando una cultura se va a justificar el asesinato de un ser humano no nacido, hay muchos pasos previos para llegar a esto. Entonces, una cultura que de inicio ha, ha devaluado el valor de la vida, valga la redundancia, en algún paso anterior, ¿no? Y que ha hecho una cultura, como dice el Papa Francisco, una cultura del descarte, ¿no? O sea, en el cual se vale descartar un ser humano. Creo que hay muchos pasos previos para eso. Y también es una cultura en la cual tiene una profunda mentalidad anticonceptiva. Es decir, se ve la vida como algo peligroso, se ve la vida como algo que me puede quitar mi comodidad. Entonces creo que estas son condiciones previas para llegar a esto. Ahora, claro que es importante en el tema del aborto hacer una batalla legal, pero soy de la idea de que para el tema del aborto y otros temas sociales, lo importante es ganar primero la batalla cultural, porque pues toda la gente que ha hecho ingeniería social ha comenzado modificando la cultura y ya después modificando las leyes. Siento que, claro, es muy importante defender la vida en el Congreso y todo, pero hasta que no ganes una batalla cultural, tu cambio no va a ser duradero. Claro. Porque entonces la siguiente generación que llega ya la va a cambiar otra vez. Entonces lo que necesitas hacer, el cambio cultural siempre precede al cambio legal. Que claro que hay que estar batallando en todos los frentes, sí. Pero la cultura es como lo que al final de donde fluye todo lo demás. Claro. ¿Y verías, por ejemplo, en el cambio cultural mucho más avance en los últimos quizá 5 o 6 años? Sí, por ejemplo, creo que algo que puede hacer México es ver mucho el movimiento pro vida en Estados Unidos, que últimamente ha estado muy fuerte y han logrado bastantes victorias legales. Y creo Y que... culturales. Y culturales, exacto. Justo, porque como ha ganado las culturales, ha ganado después las legales. La gran mayoría de la población en Estados Unidos, y no sé si hay entrevistas en México, encuestas, está a favor de la vida. Lo que pasa es que, claro, no se imponen tanto, no gritan tanto en los medios. Em, Creo que podemos imitar muchas cosas de ellos, y creo que una de las cosas que están como más aliadas al movimiento pro vida es eso, la ciencia. Porque hace unos 50, 60 años, cuando se legalizó el aborto por primera vez en Estados Unidos, en Roe versus Wade, en el 73, no se conocía tanto de embriología, no se sabía exactamente qué era el cigoto, qué era el embrión y todo eso. Y hoy en día sí sabemos, tenemos todos esos recursos. Incluso hay evidencia de que cuando una persona tú le muestras exactamente cómo se lleva a cabo un aborto, qué es lo que están haciendo en un aborto, a quién se lo están haciendo, quién es pues, la víctima o por lo menos el tejido que están removiendo, la mayoría de la gente al final termina en contra del aborto. Claro. Porque es simplemente exponer la verdad, no hace falta tanto de defenderla, tú la expones y dices, esta es la verdad, y la mayor parte de la gente está de acuerdo con que okay, es una cosa inhumana. Claro. Si pudieras hacer una lista de condiciones óptimas para, para el cambio cultural, es decir, para que la mayoría de las personas, este argumento científico, es decir, la vida comienza desde la Constitución, todo lo que hemos discutido hasta ahora, y pudieras ofrecérselo a la mayoría de la población, ¿cuál sería la estrategia que seguirías? Pues yo creo que son
Son varias cosas, pero las puedo resumir. Lo que se me ocurre ahorita son tres, ¿no? Primero, que sea un panorama en el que se crea una verdad objetiva. No, o sea, un panorama en el que se crea que puede haber un acto intrínsecamente bueno, intrínsecamente malo. Como siempre, y como decía Hannah Arendt, el verdadero sujeto de los gobiernos totalitarios no es ni el comunista radical, ni el nazi radical, sino el sujeto para el cual ya el bien y el mal no existen, solamente existe la autoridad y el poder. Entonces, mientras sigamos teniendo una cultura que no crea en el bien y en el mal, seguiremos estando en una cultura del descarte. Porque entonces, como no hay una verdad real, lo que hay es una verdad útil, simplemente sigo lo que me es útil, lo que está de acuerdo con mi comodidad, y no lo que es pues, ontológicamente cierto. Claro. Otra condición creo que es pues simplemente la difusión de la verdad, que la educación sea verdaderamente no imponer una ideología, sino mostrar cuál es la verdad. Si todo el mundo supiera de biología, si todo el mundo supiera lo que es verdaderamente el cigoto desde el momento de la fecundación, creo que nuestra cultura sería distinta. Si tuviéramos una verdadera formación, no solamente en valores, sino también incluso meramente intelectual, el aborto sería algo indefendible. Y por último, pues que una cultura de la vida no puede comenzar en el escalón del aborto, sino tiene que comenzar en el escalón de la mentalidad hacia la vida y hacia la reproducción. Mientras tú tengas una cultura que considere que tener hijos es una plaga, que es lo peor que hay, Claro. que incluso, no solamente por la comodidad, sino una mentalidad que digan que pues tener hijos básicamente pues contamina más el planeta y mejor no tenerlos y tal. Mientras tengas una cultura que tenga mentalidad anticonceptiva, en el momento en el que falle el anticonceptivo de preferencia y hay un embarazo, esa cultura va a desear eliminar ese embarazo, Claro. por verlo como enemigo. O sea, por ver a la vida como algo negativo, algo malo. Entonces, esos son, creo yo, pues las condiciones que habría que cambiar para eso. ¿En qué momento? Porque creo que es importante también comentarlo. Es decir, el acto sexual aceptado en plenitud tiene que tener una apertura a la vida. Pero este rompimiento entre el acto sexual y la procreación, o incluso entre el acto sexual y el amor, ha tenido estas consecuencias que nos han llevado, por supuesto, al aborto. ¿Cuál es el papel que tú dirías entre la separación del amor o del acto sexual lícito y la consecuencia directa del aborto? Pues básicamente viene siendo lo que decía en el punto de definir cuándo comienza la vida humana. Y la respuesta que tú des va a ser la respuesta que des sobre ti mismo, sobre cuál es tu dignidad. Si tú separas el acto sexual de un contexto de amor y de unión, y nada más te quedas con el placer, al final, pues lo que estás haciendo es utilizar a la otra persona para tu placer. Entonces, y no solamente a la otra persona, sino a ti mismo. Entonces te estás disminuyendo para un fin utilitarista. Y claro, el pensar muchas veces sigue al actuar. Entonces, si yo actúo de una manera utilitarista, tarde o temprano voy a también terminar pensando de una manera utilitarista. Y voy a aplicar ese pensamiento utilitarista para los demás campos de mi vida. Si yo pienso que el acto sexual no tiene que estar ni ligado al amor, ni ligado a la reproducción, sino que es simplemente para mi placer, pues al final no va a valer y voy a tener ese miedo a la vida nueva que se vaya a gestar. Porque me va a quitar mi placer, me va a quitar esa comodidad y pues no me es útil esa vida. Por más que sea cierta, a mí no me interesa lo cierto, me interesa el conocimiento que es útil. ¿Qué consejo darías a una persona que tiene como una pelea interna o un debate interno con la idea de si el aborto es lícito o no? Pues mira, aquí, o sea, en esta conversación, creo que podemos concluir que ante el aborto nada más caben 5 posturas. La primera postura es la postura pues, de la bioética personalista, que valora la redundancia, el valor intrínseco de la vida humana. La segunda postura es estar a favor del aborto porque niegas que se empiece una vida. Y ahí vas a tener que decir, entonces, define vida, define cuándo comienza y tal. La tercera postura es estar a favor del aborto, pero a nivel de la jerarquía de valores. Es decir, estás a favor del aborto porque consideras que la autonomía de la madre es más importante que la vida. Y ahí también extrapolarlo a otras situaciones.
La cuarta es decir, estoy a favor del aborto porque lo que da el valor moral a un acto son sus consecuencias y no sus principios. Y ya la quinta posición es estar a favor o en contra de la vida, pero sin pensarlo y simplemente por tu emocionalidad. Entonces yo creo que el primer paso es preguntarse en dónde estoy en este momento y cómo lo voy a razonar. Si estás en el quinto, pues recomendaría que comiences a pensar, que comiences a razonar las cosas que tienes como premisas en tu vida. Vamos a una muy breve pausa. Estamos en Por Amor a México. Yo soy Raúl Camus y está escuchándolo a través de ABC Radio 760 de AM. Queridos amigos, estamos en Por Amor a México a través de ABC Radio 760 de AM y estamos platicando este domingo con Samuel Sad, estudiante de medicina en la Universidad de Anáhuac y estudioso de bioética, sobre cómo tener una discusión sobre algún tema bioético y hacerlo de manera exitosa. Y estamos hablando particularmente sobre el aborto. Estamos en los últimos minutos del programa. Samuel, ¿qué más podemos decir? A mí me parece que sería bueno ahondar un poco en la cuarta postura sobre el aborto, que dije que era la postura consecuencialista, también llamada pues la corriente bioética, que es pragmático utilitarista, que es en el cual se miden la moralidad de los actos, se miden con base en sus consecuencias. Entonces, un acto será bueno o malo según el cálculo que tú midas de las consecuencias que te puede tener. Claro. El problema acá es, entonces, con cómo cuantifico esas consecuencias que puedo tener. Entonces, para esto hay varias opciones. ¿Cuál es el criterio que puede ser? Lo más ético es lo que traiga el mayor bienestar al mayor número de individuos de una población, o lo que prefiera la mayoría, o sea, la moral tiene que ser democrática, o lo que sea más costo eficiente, lo que le cueste menos al Estado, lo que más convenga. Y esto es un término que, ¿cómo definimos convenga? Entonces hay algunos filósofos, como el filósofo australiano Peter Singer, que defiende una ética basada en la calidad de vida. Entonces, básicamente, lo que le determina si una cosa es buena o no éticamente es si esa acción va a traer calidad de vida. Y pues, sí, a la mayor cantidad de individuos posibles. Peter Singer dice que lo que le da el valor moral a un individuo es su capacidad para tener autoconciencia y su capacidad para sufrir, lo cual lo lleva a unas consecuencias que, claro, si tú vas a mantener una posición consecuencialista, tienes que atenerte a todas las posibles aplicaciones, extrapolaciones de estos principios que vayas a aplicar a otros casos. Entonces, Peter Singer dice, textual, en su libro Ética Práctica: algunos miembros de otras especies son personas, algunos miembros de nuestra especie propia no lo son. Se debe admitir que estos argumentos se aplican tanto al recién nacido como al feto. Un bebé de una semana no es un ser racional y consciente de sí mismo, y existen muchos animales no humanos cuya racionalidad, conciencia de sí mismos, conocimiento, capacidad de sentir, etc., exceden las de un bebé humano con una semana o un mes. Si el feto no tiene el mismo derecho a la vida que una persona, parece que el recién nacido tampoco, y la vida del recién nacido tiene menos valor para él que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé para un animal no humano. Es decir, si el valor de tu vida lo determina el bienestar, el placer que te pueda tener, y el hecho de que tú seas moralmente valioso proviene de tu capacidad de sentir, de tu autoconciencia y de tu capacidad de sufrir, vemos como consecuencia clara que entonces la dignidad de un cerdo adulto es muchísimo mayor que la dignidad de un feto no nacido o de un bebé recién nacido, porque casi no tienen conciencia del yo, no tienen autoconciencia, no tienen esa capacidad. Sí tienen un poco, pero no tienen capacidad tan profunda de sufrir como un cerdo. Claro. Entonces, esto nos lleva a eso, ¿no? O sea, matar un cerdo es más antiético que matar un bebé recién nacido o que abortar. Entonces, pues, estos son un poco ahondando más en la parte utilitarista. ¿A qué consecuencias te lleva a afirmar eso? Porque al final, la definición que tú des de vida, al final va a ser la definición que des de tu vida, de tu dignidad. Verías también que hay un decremento en el sentido, es decir, en toda la historia de Occidente hemos visto que la persona humana es lo máximo que hay y tiene que ser protegida no solo en toda etapa de su desarrollo, tiene que ser protegida en base a su dignidad de persona humana. Verías que en la cultura en general, quizás muy marcado en América Latina, hay como un decremento
en la autoconciencia de dignidad de la persona? Sí, o sea, Latinoamérica no es un secreto para nadie, que es las regiones más violentas del mundo, pero no se trata solamente de eso, sino porque por más que ese sea el caso, todos vemos eso como muy marginal, ¿no? Como, bueno, eso lo hacen acá los criminales y tal, pero incluso de manera legal y de manera en los hospitales, los mismos médicos, el hecho de que un médico que ha estudiado embriología, que lleva todo un semestre, un año de pura biología del desarrollo, y que sea capaz de cometer un aborto, es una cosa que no tiene sentido. O sea, es una cosa que obviamente viene con todo el panorama filosófico de la cultura. Igual, la lucha pro vida no es solamente, no se acaba solamente en el tema del aborto, también están otros temas de que si tú vas a sostener que la vida humana es digna desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte, entonces también tienes que ser consecuente, así como el utilitarista tiene que ser consecuente, así como el libertario tiene que ser consecuente, también el personalista tiene que decir, entonces la eutanasia también es algo que esté mal. El suicidio asistido estaría mal, el suicidio sería un acto moralmente malo. Claro. La pena de muerte también. Entonces, es ver, si todas las vidas son dignas, entonces también una vida, y si lo que te da tu dignidad no son tus acciones ni tus capacidades, entonces, pues un niño con síndrome de Down, con alguna otra discapacidad, o una persona criminal, también tiene una dignidad intrínseca que hay que cuidar. Entonces, claro, tienes que ser consecuente con todas tus acciones. Igual, cuando muchas veces el movimiento pro aborto se queja de que los pro vida son nada más pro vida hasta que nace, después de que nace ya no se preocupan por ello. O sea, por un lado es falso, porque claro que la Iglesia Católica es la fundación en el mundo que más tiene colegios, hospitales, etcétera, pero aún así es un reclamo que tiene algo de verdad, y es que si tú vas a afirmar que la vida es digna desde el principio, pues tienes que ser consecuente en las demás etapas y las demás instancias, y no solamente, bueno, ya salvamos su vida no nacida y ya dejarlo ahí, Claro. quién lo va a criar y todo, ¿no? O sea, sí es un tema bastante complicado, y bueno, es que pues aquí conocemos varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas está esta BIFAC, Ujú. que son organizaciones que se encargan de ayudar a las mujeres embarazadas que estén en riesgo de abortar, y ellos básicamente las acogen, las hospedan, les enseñan no solamente hasta que nazca su bebé, sino que las enseñan a adaptarse a la vida ya con un bebé, les consiguen trabajo, las tratan de capacitar para que tengan un empleo en la vida, porque es eso, no es solamente tratar de salvar al bebé no nacido, sino después, cuando nazca, qué va a hacer de su vida. Claro. Y es algo que últimamente el movimiento pro vida está muy fuerte en eso, y ya está muy consistente con eso. Quizá convendría en los últimos minutos que tenemos de este programa poder hacer un repaso de los 5 pasos que hemos visto desde el principio, por aquellos que hasta ahora nos están sintonizando. Muy bien, entonces, el primer paso era definir el dilema. Definir cuáles son las variables que están dentro de ese dilema, que en este caso serían la vida y la autonomía. El segundo paso es el análisis empírico, ver cuáles son las verdades científicas sobre el tema que estoy analizando y cuál es el estatus ontológico de ese cigoto, de ese embrión. El tercer paso sería definir tu marco antropológico. Una vez que ya sabes cuáles son las variables que están en juego, específicamente de definir claramente qué significa vida, qué significa autonomía, qué significa todos estos principios que están en juego. El cuarto paso sería colocar todos estos valores, conjugarlos todos en una jerarquía de valores, porque no puede ser igual de valioso la vida que la autonomía, tiene que haber una prioridad de uno sobre el otro. Y por último, una vez que ya tengas todo esto recogido, ya puedes emitir un juicio ético. Hoy en día, en el mundo de la posverdad, vivimos en el mundo de las conclusiones, y no en el mundo de la lógica, no en el mundo de ver las premisas. Y por eso digo que esto es un método que no es la panacea, no te aseguro que cuando discutas con tus amigos sobre ese tema no vayan a volar cabezas, ¿no? Pero es un inicio para que puedas comenzar a estructurar de manera un poco lógica cómo hablar sobre estos temas. Oye, Samuel, y si alguien quiere contactarte para aclarar sus dudas o para simplemente quizá le surjan más preguntas mientras piensa en este tema, ¿a través de dónde te pueden contactar?
Pues me pueden contactar a través de mi Instagram, es samusaad, Saad con doble A y D al final. O si no, por medio de mi Gmail, que es samuel.saad98@gmail.com. Perfecto, queridos amigos, gracias por acompañarnos este domingo. Yo soy Raúl Camus, puede encontrarme a través de @CamusRaúl. Oye, una última cosa antes de irnos. ¿Qué? Porque hablamos también de la postura pro vida, pero si alguien está completamente puesto en la postura pro aborto y cree que es bueno, quizá conoces a Abby Johnson o alguna de estas personas, ¿no? Y cree que debe, o sea, que es correcta la posición pro aborto y llegó a una conclusión por medio de conciencia errónea invencible. ¿Qué le podrías decir para que reconsidere la otra postura? Pues yo creo, claro, depende de que, como te dije, el ejemplo de los 5 individuos y sus 5 posturas que pueden tener sobre el aborto, pues sería eso, preguntarles cómo han llegado a esa conclusión, pues muy calmadamente como que incluso exponerles este método. Y creo que también, o sea, en internet hay videos de live action y eso que explican los procedimientos, ¿no? Una cosa que yo también hago mucho cuando hablo con la gente es, a ver, mira este video del procedimiento del aborto. Dime si eso te parece un derecho, si eso te parece correcto. Y pues muchas veces eso es suficiente. Como te digo, muchas veces la verdad no hay que defenderla, simplemente hay que dejarla ahí solita y solita se defiende. Cuando tú expones la verdad sobre lo que pasa en un aborto, la mayoría de la gente cambia su perspectiva. Me gustó mucho esta frase que dijiste y creo que con eso podríamos cerrar. La violencia es el arma de los que no tienen la verdad. Así es. Gracias por acompañarnos este domingo. Yo soy Raúl Camus. Puede encontrarme en Twitter a través de @Camus_Raúl. Y está escuchando este programa a través de ABC Radio 760 de AM. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Feliz domingo. Bendiciones.